Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Pues nuevamente estamos mandando este mensaje, esta reflexión, esperando que sea de alimento y bendición para cada uno de ustedes. El día de hoy eh, voy a ser más breve, pensando en algo que me llamó la atención y me hizo reflexionar. El día de ayer escuché una conferencia, una entrevista que hizo un pastor a través ahora de estos medios de comunicación, de estas entrevistas, estas conferencias que a través del internet se hacen. Y me llamó la atención algo en especial. El tema era cómo es que la iglesia ha influido, cómo es que la iglesia ha podido presentarse a través de los años en las situaciones difíciles que la sociedad, que el mundo ha enfrentado, y especialmente hablaba el caso de las pandemias. Y él empezó a hacer referencia desde el inicio del cristianismo con aquellas pandemias y fue aportando datos. Pero algo que me llamó la atención es precisamente que en el principio del cristianismo, hubo las pandemias en el año 200 y en el año 300, casi 400 también, donde ya el cristianismo había avanzado o había ya llegado a diferentes lugares. Él mencionaba que el Imperio Romano de alguna manera dio un cierto reconocimiento o, ¿cuál sería la palabra? No respeto, porque no le tenían respeto hasta que con esos testimonios llegó el tiempo en que el Imperio Romano se hizo cristiano. Pero bueno, el punto es que él mencionaba que los cristianos, la iglesia cristiana, tuvo una influencia en aquellas pandemias porque abría las casas para recibir a los enfermos. Donde había templos, los templos servían también como lugares donde podrían ir y ser atendidos. Y él hizo un énfasis que, bueno, que tuvieron el reconocimiento porque ellos sepultaban, enterraban a los fallecidos, fueran o no fueran cristianos. Ellos prestaban este servicio y entonces eso les dio un reconocimiento en el gobierno romano. Y esto me hizo a mí pensar ciertamente en la actualidad la iglesia cristiana, cómo es que en este tiempo de pandemia está haciéndose notar o teniendo una influencia o sirviendo, en otras palabras. Y bueno, estamos en medio de esta lucha en decisiones, qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, diferentes actividades. Pero la mayoría de la iglesia creo que además de que nos agarró de sorpresa, no hemos reaccionado. Y estoy hablando de la iglesia en el mundo, en Europa, América, Latinoamérica, la iglesia en el mundo no ha entrado en una acción más fuerte, más notoria, sino que estamos retraídos, estamos recluidos, estamos pues aislados. Y creo que sí debemos de orar, de buscar estrategias que el Señor nos dé para servir al Señor, servir a la humanidad y dar un testimonio, un ejemplo. Les mencioné ser más breve el día de hoy, solo mencionar
algunas cosas y voy a adjuntar unos videos que nos hablan de ejemplos de lo que podemos hacer en lo personal. Quizás no nos podemos reorganizar como iglesia y decir vamos a hacer esto, vamos al otro, que sí podríamos hacerlo, pero quizás por el tiempo, circunstancias nos sea más difícil, pero individualmente pensar qué podemos hacer y bueno, orar y pedir de Dios que nos ayude para estar más en acción. Quiero leer algo en la Escritura, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14 y versículo 14, dice de la siguiente manera. Y esto refiriéndome a que nosotros como creyentes en Jesús tenemos que tomar el ejemplo de Él, su enseñanza, y ponerla en práctica, en acción en nuestra vida. Dice así: saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Esta actitud de Jesús de tener compasión de las multitudes lo llevó a ejercer una acción de mostrar su poder y sanando todo tipo de enfermedad. La Escritura nos menciona en otros pasajes, Él liberaba a los cautivos, aquellos que estaban endemoniados, aquellos que estaban subyugados, todo tipo de enfermedad. Y bueno, yo creo que la iglesia, nosotros como creyentes en Él, tenemos que ser más proactivos, demostrar más lo que el Señor quiere que hagamos. Y aquí entra algo, la palabra que se me viene a la mente es más empáticos. Y esta palabra significa ponernos en el lugar de la otra persona. Y vuelvo a referirme a la iglesia en general. Creo que nos hemos ocupado, hemos tenido más la visión de ciertas actividades para el cuerpo de creyentes, pero no para los no creyentes. Y Jesús vino para el mundo en general, para los no creyentes y fuesen creyentes. O sea, por medio de lo que Él hizo, de andar en las poblaciones, dar el mensaje, demostrar su sencillez y su poder, teniendo la empatía con las necesidades de los pueblos, sanando. Y como le hemos compartido, cuando vio la necesidad de alimento, aún Él hizo esos portentosos milagros de multiplicación. Pensar nosotros como creyentes, partícipes de la iglesia del Señor, ¿qué podemos hacer? En la persona de Jesús hay un pasaje que me llama la atención cuando nos habla de la muerte de Lázaro, y la Escritura nos menciona que esta familia compuesta de este varón llamado Lázaro y dos hermanas, María y Marta, eran amigos de Jesús. La Escritura nos da esta descripción y nos da a entender que Jesús, cuando iba a esta población llamada Betania,
a las afueras de Jerusalén. Llegaba ahí como su casa, eran amigos, pero la Escritura nos menciona que murió Lázaro y entonces nos describe en el Evangelio de Juan esta situación cuando Jesús va con ellos. Pero lo que quiero resaltar es lo que dice en el versículo 32 de Juan. Dice que María, la hermana de Lázaro, cuando escuchó que Jesús llegaba ahí, salió para encontrarle. Y al verle, se postró a sus pies y le dijo: Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y este es el punto. Versículo 33. Jesús, entonces, al verla llorando, y también a los que la acompañaban, también llorando. Entonces imaginémonos, claro, en una situación de dolor, de perder un ser querido, hay esta manifestación de llanto. Y entonces Jesús dice que al verla llorando, a María y a los demás, se estremeció en espíritu y se conmovió. Se conmovió. Hubo ese impacto en él, se estremeció en el espíritu y fue conmovido. Yo creo que esta particularidad, esta manera de ser de Jesús, nosotros, la iglesia, debe de poner un mayor interés en ser empáticos, sensibles al dolor, a aquella necesidad que alguien pueda tener y ser conmovidos. Yo entiendo en la palabra conmover, de ser movidos a una acción. Claro, tiene que iniciar primeramente en el corazón, que aquella necesidad llegue a entrar dentro y que haga el efecto de ser movidos a una acción, conmovidos. Y bueno, la Escritura nos dice que Jesús fue al lugar, a la tumba donde habían puesto a Lázaro. Era una cueva y donde habían puesto una piedra tapando la entrada. Y entonces, el versículo 38 nos dice que Jesús, al estar allí, profundamente conmovido, dijo: quiten la piedra. Y entonces encontramos esta reacción de María. Le dijo: no, Señor, es que ¿para qué si ya está, huele mal? Hiede ya, porque ya tiene 4 días. Ella pensó, no tiene caso. Pero entonces Jesús simple y sencillamente le dijo: no te he dicho, ya te lo he dicho antes. ¿Cuántas veces? No sé, ya te lo he dicho, que el que cree verá la gloria de Dios, la manifestación de los milagros. Y es ahí donde nuevamente mi reflexión es que ¿cuánto nos falta como creyentes? Y nuevamente menciono a la iglesia como el cuerpo de Cristo, los miles y miles en el mundo. Unos más, otros menos, pero sí hemos estado en una etapa de letargo, en una etapa de desinterés, en una etapa de actividades dentro de iglesia, pero no fuera de iglesia. Yo creo que el mundo que no conoce de Cristo necesita ver más el movimiento proactivo de la iglesia. Que la iglesia sienta las necesidades
que hay afuera y sea conmovida, llevada a un movimiento de acción. Es algo que debemos de reflexionar. Hay una cita que quiero mencionar, que el apóstol San Pedro menciona a la iglesia, y con esto quiero terminar este breve mensaje. Hubo unas situaciones de inconveniencias, de contratiempos, y quiero ser nada más breve en este mensaje para que reflexionemos un poco más en qué estamos haciendo en lo personal cada uno, y como cuerpo de creyentes en manifestar la gracia, el amor y el poder salvador de nuestro Dios. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, así: finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. Una exhortación de Dios a través del apóstol Pedro para aquellos que nos decimos que somos cristianos. Sean compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables. Les invito a unirnos en una oración. Padre bueno, Señor y Dios, tú eres compasivo y tú eres misericordioso. Tú quieres, Señor, que nosotros imitemos esas virtudes tuyas, que manifestemos al mundo lo que tú eres, tus virtudes. Sí, Señor. Gracias por ser también paciente con nosotros, esperando que entremos a la acción, que seamos motivados a la acción, para que un día cuando estemos ante tu presencia tú nos digas: buen siervo fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos, Señor, a tu iglesia en el mundo a manifestar más tu amor y tu misericordia en aquellos que no te conocen. En tu nombre, Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, pues que tengan una linda y bendecida tarde ya, y esperando que el Señor nos muestre a cada uno en lo particular qué podemos hacer. Muchas bendiciones y estaremos en contacto pronto. Hasta luego.